Hoy vamos a embarcarnos en un viaje nostálgico por la historia del fútbol mexicano. Vamos a recordar a esos equipos que alguna vez brillaron en la primera división, pero que con el tiempo han quedado en el olvido. Hablaremos de sus momentos de gloria, las leyendas que vistieron sus colores y los motivos que los llevaron a desaparecer del máximo circuito. ¿Están listos para desempolvar esos recuerdos y descubrir historias fascinantes del fútbol nacional? Acompáñenme y vamos a revivir juntos esos momentos inolvidables de la Liga MX. En la última posición se encuentra un equipo peculiar. El Club de Fútbol Cuernavaca, también conocido como los Colibríes de Cuernavaca o los Colibríes de Morelos, fue un club profesional de fútbol que jugaba en el Estadio Mariano Matamoros en la ciudad de Xochitepec, en Morelos. Los Colibríes surgieron de la compra del Celaya, un club histórico de México. Sin embargo, como surgió se fue, y un año después de debutar en Primera División, descendió deportivamente al finalizar el torneo, dejando uno de los legados más bizarros de la historia del fútbol profesional en México y cosechando únicamente 23 puntos en 19 partidos durante su corta historia en la Primera División. El Club de Fútbol Indios, también conocido como los Indios de Ciudad Juárez, fue un equipo de fútbol mexicano originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fundado en 2005, el equipo se convirtió en una institución emblemática para la ciudad fronteriza. Indios ascendió en el 2008 tras vencer al León por marcador global de 3-2. Durante su tiempo en la máxima categoría, el equipo logró mantenerse competitivo y enfrentar a los grandes del fútbol mexicano. Su momento más memorable fue su calificación a la liguilla del 2009 bajo el mando de Héctor Hugo Ehugui, una liguilla en la que lograron llegar hasta las semifinales, siendo superados por el Pachuca. Desafortunadamente, en el 2010, Indios de Juárez regresaría a su triste realidad y descenderían para nunca más volver, cosechando un total de 63 puntos en Primera División. El Club de Fútbol Huaxtepec es un equipo que milita en la Tercera División de México, pero que en los 80s jugó en el máximo circuito. En este equipo se retiró Ricardo Lavolpe como futbolista profesional y tristemente nunca descendió, ya que fue vendida para convertirse en Los Ángeles de Puebla, para después venderse otra vez y convertirse en Santos Laguna. La Piedad ha sido uno de los equipos más perjudicados por la corrupción del fútbol mexicano. Sin embargo, pese a las circunstancias, ha logrado colarse a la Primera División de este país. En el verano del 52, logró ascender a Primera División por primera vez en su historia, pero en ese mismo torneo descendería tras quedar en último lugar. Durante casi 50 años, La Piedad fue durante décadas un animador de la división de ascenso, hasta que finalmente en el verano de 2001 regresó nuevamente a la Primera División. En solo un año en Primera División, La Piedad terminó como líder general, mostrando un juego ofensivo y espectacular de la mano de su estratega Víctor Manuel Bucetich, haciendo del Juan N. López una aduana difícil para el rival. Pero la inexperiencia en Primera División le cobró factura, siendo eliminados en cuartos de final por el Club América por marcador global de 5-2. Al final de dicho torneo se anunció la venta y mudanza del equipo a Querétaro, marcando la primera desaparición de este equipo que nunca descendió deportivamente. En el 2012, tras vencer a Nesa, La Piedad logró nuevamente ascender a la Primera División. Sin embargo, la bendita Liga MX hizo un auténtico desmadre. En la Junta de Dueños de la Liga MX, celebrada el 20 de mayo de 2013, se informó que al hacerse oficial la compra y desaparición de Jaguares de Chiapas para trasladarse a Querétaro y volver a tener Primera División en dicha ciudad, los equipos de San Luis y el recién ascendido Reboceros de La Piedad pidieron cambiar de sede para la próxima temporada. San Luis se convirtió en Jaguares de Chiapas, y La Piedad, al no cumplir con la capacidad mínima para jugar en la Liga MX en el estadio Juan Nepomuceno López, se tuvo que ir a revivir a los Tiburones Rojos de Veracruz, marcando una desaparición más para los Reboceros, un equipo que actualmente milita en la Tercera División mexicana y que sigue teniendo mucho arraigo en la ciudad michoacana. Atletas Campesinos es recordado por ser el primer equipo de la historia de Querétaro en jugar en la Primera División. Jugó 2 temporadas en la máxima categoría del fútbol mexicano. La temporada 80-81 pasó con más pena que gloria, y la temporada 81-82, con nuevos refuerzos, logró una mejor clasificación, aunque sin llegar a la liguilla. En la temporada 82-83, el equipo fue vendido al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y llevado a la ciudad de Tampico, formando así el Tampico Madero. Lobos Buap es un equipo que la gran mayoría de nosotros sí recuerda en Primera División. Fue fundado el 28 de mayo de 1967, siendo uno de los equipos que inauguró la Tercera División en la temporada 1967-1968. Bajo el mando de Rafael Puente Jr., este equipo ascendió a Primera División en el 2017, y en su primera temporada en Primera División descendería, pero como el campeón de ascenso, Cafetaleros de Tapachula, no cumplió con los requisitos para ascender, Lobos tuvo que pagar una multa de 120 millones de pesos para mantenerse en el máximo circuito. El siguiente torneo se mantendría en media tabla,
pero en el Clausura 2019 la franquicia se vendió para convertirse en los Bravos de Juárez, marcando otro hecho triste para la afición al fútbol en este país. El Club Deportivo Zamora fue un equipo mexicano de fútbol profesional fundado el 26 de diciembre de 1950 que radicaba en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. Fue uno de los 7 equipos que dieron creación a la Segunda División de México, donde jugaría 5 años continuos para después lograr ascender a la Primera División de México en 1955, hecho que lo convirtió en el segundo equipo michoacano en participar en la máxima categoría del fútbol mexicano, después de La Piedad. El club solo participó en 4 temporadas del máximo circuito en 2 etapas, la inicial en el campeonato de 1955-56, siendo su primera campaña y donde a la postre terminó descendiendo, y la segunda de 1957 a 1960, donde tampoco pudieron mantener la categoría. El 26 de diciembre de 1965, el Deportivo Nuevo León consiguió una hazaña que hasta ese momento solamente Rayados había podido hacer: ganar la segunda división y ascender para jugar en el circuito futbolero más importante del país. Conocido como los Jabatos, este equipo logró quedarse con la 6ª posición en su primer torneo, y pese a los problemas económicos, la dirigencia siempre pudo armar cuadros modestos pero competitivos. Desafortunadamente, el Nuevo León descendió en la temporada 68-69, al disputar el juego del descenso con el Oro de Guadalajara, en el cual perdieron 1-0, luego de 2 partidos entre ambos equipos que quedaron empatados. Esto marcaría la debacle del club, un equipo que desaparecería en 1971. El Club Deportivo Cuautla logró ascender a Primera División al finalizar la temporada 54-55, gracias a una invitación a una liguilla de promoción en la que ascendieron el Club Zamora y el Cuautla. Participó en Primera División por 4 temporadas hasta que descendieron para nunca más volver en la temporada 58-59. En los inicios de la década de los 60, la ciudad de Guadalajara tenía 4 equipos en Primera División Nacional, siendo ellos el campeonísimo Guadalajara, Atlas, Oro y Nacional. Llamado así este último porque había sido formado en 1917 por jóvenes trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de México. Su estancia en Primera División fue de tan solo 4 años, de la temporada 61-62 a la 64-65. Los orinegros de Ciudad Madero pueden presumir un logro que ningún otro equipo de México ha logrado: ser campeón invicto en México en la temporada 64-65 de la Segunda División de México. Los orinegros son los únicos en haberse coronado con esa etiqueta en un torneo profesional del fútbol mexicano, un logro que lo llevó a la gloria de la Primera División, lugar donde no pudieron refrendar ese extraño éxito, pero este equipo siempre será recordado por ese añejo logro. Culiacán, un lugar acostumbrado a festejar los hits y las carreras de los tomateros de Culiacán, se convirtió abruptamente en la sede de los Dorados. Fue el 8 de agosto de 2003 cuando el balompié de la Primera División A de México hizo su aparición en territorio sinaloense, cuando Eustaquio de Nicolás y Valente Aguirre anunciaron la creación de los Dorados. El equipo ha logrado varios ascensos a lo largo de su historia, llegando a la Primera División de México en varias ocasiones. Sin embargo, su permanencia en la máxima categoría ha sido intermitente, destacando más por tener figuras de la talla del Loco Abreu, Pep Guardiola y, por supuesto, por ser dirigidos por Diego Armando Maradona en el ascenso. El Club San Sebastián de León fue un equipo de fútbol que jugó en la Primera y Segunda División mexicana. De la temporada 1945-1946 a la temporada 1950-1951, el equipo jugaría en Primera División, teniendo 5 temporadas donde no logró pasar de media tabla y donde su mejor posición fue la 6ª, conseguida en las temporadas 1947-1948 y 1948-1949, con 28 puntos en ambas ocasiones. El equipo se convirtió en el primer equipo descendido de la historia en el 51, y el histórico Zacatepec ocuparía su lugar. El Club de Fútbol Ángeles de Puebla nació en la temporada 1984-85, después de la compra de la franquicia del Club de Fútbol Huaxtepec. Este equipo no tuvo grandes triunfos, pero siempre contó con el apoyo de la gente. Fue un equipo aguerrido que se esforzó en gran medida en su estancia en la Primera División, pero después de poco tiempo, en la temporada 1988-89, la franquicia fue comprada para mudarse a Torreón y convertirse en el Club Santos Laguna. La Asociación Deportiva Orizabeña, conocida popularmente por sus siglas ADO, fue un club de fútbol profesional que militó en la Primera División de México entre 1943 y 1949. Sin embargo, dificultades económicas orillaron al club a anunciar el 6 de septiembre de 1949 su retiro de la Primera División. El Club de Fútbol Torreón fue un equipo de fútbol profesional mexicano que jugó en la Primera División de México y Segunda División de México.
Ascendieron a Primera División el 26 de enero de 1969 con el peruano Grimaldo González como entrenador y bajo la capitanía de Javier El Capi Lima. Fueron campeones de la temporada en la Segunda División Mexicana y ocuparon el lugar del descendido Jabatos de Nuevo León. 5 temporadas estuvo el equipo Torreón en la Primera División Mexicana, destacándose por disputar el descenso ante Irapuato y ganarlo, enviando a los Freseros a Segunda División después de 17 años en Primera. Sin embargo, en 1974, la franquicia fue vendida y se convirtieron en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El Club Cobras de Querétaro fue fundado en 1983, tras la desaparición de los Atletas Campesinos. El equipo era manejado por Televisa y fue creado como filial del América con la intención de enviar a los jugadores veteranos a retirarse y también darle fogueo a los juveniles. 3 años después de su fundación, la temporada 85-86, de la mano de Jorge Coco Gómez, logró el ascenso a la Primera División de México tras derrotar al Pachuca en la final con un gol de Alberto Parra, pero solo durarían una temporada en Primera División. Al descender los Cobras, la familia de la Vega compró la franquicia y la mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua, manteniendo el nombre de Cobras. En el 88 regresarían a Primera División y se mantendrían hasta el 92, año que descenderían a manos de los Tiburones Rojos de Veracruz. El Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba, o simplemente Moctezuma de Orizaba, fue un antiguo equipo de fútbol mexicano que jugaría en la Primera División de México, desde 1940 hasta el año de 1950. El Moctezuma nunca llegaría a ser campeón de liga, pero obtuvo 2 Copas México y un campeón de campeones. El Club de Fútbol Asturias fue un equipo de fútbol que jugó en la Liga Mayor de Fútbol y que tuvo como sede la Ciudad de México. Al coronarse en la temporada 1922-1923, el Asturias se convirtió en el primer campeón del fútbol mexicano, luego de la fundación de la Femex Foot en 1922 y la organización del Campeonato de Liga. Aparte de ostentar el honor de ser el primer campeón de Liga de México, el Asturias conserva la marca como el mayor ganador de torneos de Copa hasta la actualidad, con 8 títulos, esto claro considerando todos los certámenes coperos organizados en México. El Real Club España, conocido simplemente como Club España o España, fue un club promotor mexicano de deportes que jugó en la Liga Mayor de Fútbol y que tenía como sede el Estadio Parque España de la Ciudad de México cuando fue un equipo de fútbol. Fue uno de los equipos más populares en la época romántica del fútbol mexicano y el más exitoso de la primera mitad del siglo XX en el balompié nacional. Su extenso palmarés lo componen 5 títulos de la Liga Mexicana, 2 de la Liga Nacional, 7 de la Liga Mayor, 1 de la Copa México, 3 de la Copa Tower y 2 de Campeón de Campeones. El Club Deportivo Marte, o Marte Fútbol Club, fue un equipo profesional de fútbol mexicano que jugó en la Primera División de México y que fue fundado en la Ciudad de México, lugar que mantuvo como sede hasta 1953, cuando se mudó a Cuernavaca. El Marte fue uno de los equipos más competitivos durante la primera mitad del siglo XX en el fútbol mexicano, y que durante la segunda mitad del siglo pasaría de la gloria de un campeonato al descenso y desaparición en menos de 2 años. El Club Deportivo Unión de Curtidores es un equipo que gracias a su gran cantidad de años e historia, cuenta con una gran tradición en la ciudad de León. La tradición futbolera en León nació con el Unión de Curtidores, una institución que a pesar de no tener un palmarés lleno de títulos en la primera división en el fútbol mexicano, se sigue extrañando y sigue teniendo seguidores entre las nuevas generaciones. Después de varios intentos, el equipo de la Franja llegó a la primera división de la mano de un histórico mundialista, Antonio La Tota Carvajal, quien, a pesar de ser siempre considerado el gran guardameta del Club León, siempre se consideró a sí mismo como un aficionado más del Curtidores. Sin duda alguna, la temporada más brillante de Curtidores en primera división fue la 1974-1975, donde por obra del destino llegaron a la ronda final y con una gran participación dejaron sin posibilidad a que su rival de la ciudad, el Club León, lograra alzar el título que a la postre fue para Toluca. Curtidores disputó un sinfín de descensos, ascensos y partidos memorables, pero después de tantos vaivenes desaparecería en 1999 por problemas financieros de su dueño, Valente Aguirre, quien también era dueño de León y decidió deshacerse de Curtidores mudándola a Puebla. Uno de los equipos con más historia dentro de la división de ascenso es Correcaminos, un equipo que alguna vez estuvo en la primera división tras proclamarse campeones de la segunda división en la temporada 1986-1987, al vencer a la Universidad Autónoma de Querétaro en penales en un tercer partido disputado en el Estadio Azteca. Descendieron de la división máxima en la temporada 1994-1995, al quedar en penúltimo lugar en la tabla de promedios, habiendo doble descenso esa temporada. El equipo impuso el poco honroso récord de 54 partidos consecutivos sin ganar como visitante durante su estancia en la primera división. El Toros Neza Fútbol Club se fundó en 1991 como una expansión de equipos de la Segunda División de México.
Este equipo formó un equipo de época, que bajo el mando de Enrique "El Ojitos" Mesa, y con nombres como el Turco Mohamed, Miguel Herrera, Pablo Larios, el Pony Ruiz y Ramírez Perales, lograron un subcampeonato de primera división cayendo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en el 97. Debieron pasar 14 años para que el Laguna ascendiera a primera división, logrando el ascenso en la temporada 1967-1968, en aquel memorable partido del domingo 12 de febrero de 1968, contra el Club Zacatepec en el estadio Agustín Coruco Díaz por 1-0. El desaparecido equipo Laguna permaneció 10 temporadas en primera división. Su mayor logro fue un segundo lugar en el torneo México 70. La Jaiba Brava del Tampico Madero es uno de los equipos con la afición más fiel de todo el fútbol mexicano. En primera división, el Tampico Madero clasificó a 3 liguillas, las 2 primeras correspondientes a los torneos cortos Pro de 85 y México 86, jugados previo a la Copa del Mundo, en los cuales logró el subcampeonato. En el primero perdiendo una histórica ventaja global de 4-1 sobre el América obtenida en el juego de ida en el Estadio Tamaulipas, perdiendo 4-0 en la vuelta en el Estadio Azteca. En el segundo nuevamente ganó la ida como local 2-1, pero perdió 2-0 la vuelta ante el Monterrey. Este equipo ostenta un campeonato de la Liga de Expansión y 3 campeonatos de Segunda División. El Club Social y Deportivo Jalisco fue un equipo de fútbol mexicano que en su momento jugó en la Primera y Segunda División mexicana. Este club surge de la compra del Club Deportivo Oro, que presentaba problemas económicos al término de la temporada de México 70. En total jugó 364 partidos en Primera División, y un dato curioso es que el club pertenece a la Asociación Civil de Clubes Unidos de Jalisco, con un 25% de las acciones, las cuales fueron heredadas con la compra del Club Oro, por lo que este equipo es socio y dueño legal de parte del Estadio Jalisco. El histórico Celaya alcanzó notoriedad al convertirse en el primer y único equipo recién ascendido en México que llegó a la final del campeonato de liga, esto en la temporada 95-96, final que se definió a favor de Necaxa por la regla del gol de visitante. En esa temporada, el Celaya de inmediato se puso en los reflectores cuando anunció la contratación de la estrella del Real Madrid, Emilio Butragueño, lo que causó sensación y que por supuesto hizo del Celaya un equipo protagonista durante todo el torneo. Sin embargo, después del subcampeonato, el Celaya caería en picada y en el 2002 la franquicia desaparecería para darle lugar a unos penosos Colibríes de Morelos. El Club Deportivo Coyotes Neza fue un equipo de fútbol mexicano que militó en la Tercera División de México y en la Primera División de México de 1978 a 1988. El equipo nace al adquirir la franquicia del Club de Fútbol Laguna en 1978, pero después de 10 años en el fútbol profesional la franquicia desapareció, teniendo como mayor éxito alcanzar la liguilla de 1979 a 1982 de forma consecutiva. El Atlético Español fue fundado en 1971 por iniciativa de un grupo de empresarios españoles que había comprado el Club Necaxa en la Primera División de México. El equipo formó parte de la máxima categoría nacional durante sus 11 temporadas de existencia, e incluso en la temporada 1973-74 estuvo a punto de ganar la liga, quedándose como subcampeón ante la máquina de Cruz Azul. En el 75 ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF y en el 76 fue subcampeón de la Copa Interamericana. En 1982, los dueños vendieron el equipo a Televisa, que recuperó la imagen del Club Necaxa original. El Atlético Potosino fue un equipo de fútbol mexicano que jugó en la Primera División de México. Se les conocía con el apodo de Cachorros, y su uniforme de color amarillo y blanco representaban el oro y la plata, materiales explotados por los españoles en las minas que había en la ciudad durante la época colonial. Atlético Potosino tuvo un paso constante en la máxima categoría, donde duró 15 años y jugó 3 liguillas por el título de la categoría. Su mejor campaña fue la 1978-79, en la que terminó en la 5ª posición general al mando de Alberto Guerra. El San Luis Fútbol Club fue el último equipo en primera división de la ciudad de San Luis antes de la llegada del Atlético de San Luis. El equipo desapareció el 28 de mayo de 2013 al mudarse al estado de Chiapas y convertirse entonces en el equipo de los Jaguares de Chiapas, y su mayor logro fue un subcampeonato de primera división en el 2006. El Club Deportivo Tampico, también conocido como Los Jaibos, fue un club profesional de fútbol mexicano. Fue fundado el 15 de marzo de 1945, en parte famoso por su conexión con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, uno de los más poderosos de México. Su mayor éxito fue haber sido campeón de liga en la temporada 52-53, además de ser campeón de campeones en 1953 y campeón de Copa en la temporada 1960-1961. Pero al final de la temporada 81-82, el club descendió y desapareció. Los Jaguares de Chiapas fue un equipo de fútbol mexicano que tuvo como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Jugó en la Primera División Mexicana desde el 2002 hasta el 2017,
año en el que descendió. Este equipo no logró absolutamente nada, más que un superliderato en el 2004 y los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero eso sí, trajo al fútbol mexicano a una figura como Salvador Cabañas. El Club Deportivo Oro es considerado uno de los equipos de más tradición en Jalisco. La historia del club se remonta al año de 1923, cuando un grupo de joyeros del barrio de Oblatos se reunieron para buscar crear un equipo capaz de competir con los grandes de Guadalajara en la extinta Liga de Occidente. Lograría el título solo en una ocasión, y fue en el torneo de 1962 cuando el húngaro Árpád Fekete llevó al equipo a triunfar sobre las Chivas del Guadalajara. La Trinca Fresera del Irapuato es uno de los equipos más tradicionales de México, aunque ya lleva muchos años sin jugar en la primera división. En Guanajuato, el primer equipo de fútbol que existió fue el Club Deportivo Irapuato, que se fundó en 1911. Su afición es una de las más aguerridas y fieles del fútbol mexicano y de hecho, a pesar de jugar en la tercera división, se puede ver su estadio prácticamente lleno todos los partidos. Ha sido campeón en la categoría de plata 4 veces y logró un subcampeonato de Copa en la temporada 55-56. Los Leones Negros representan a la Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios del estado de Jalisco. El equipo debutó en la Primera División de México en la temporada 1974-1975 y rápidamente se ganó un lugar destacado en el fútbol mexicano. Los Leones Negros se caracterizaron por su estilo de juego aguerrido y su capacidad para formar talento joven. Uno de los momentos más memorables en la historia del club fue durante la temporada 1975-1976, cuando lograron llegar a la final de la liga, aunque fueron derrotados por el América. Lograrían otros 2 subcampeonatos hasta desaparecer, resurgir y volver a ascender en 2014, cuando vencieron a su acérrimo rival, los Estudiantes Tecos. Sin embargo, su última estancia en la primera división sería leve, ya que descenderían en ese mismo torneo. Los Cañeros de Zacatepec, oficialmente Club Social y Deportivo Zacatepec, es un histórico equipo de fútbol mexicano con sede en Zacatepec, Morelos. Fundado en 1948, el club ha tenido una trayectoria destacada en las diversas divisiones del fútbol mexicano, especialmente durante la época dorada del fútbol mexicano. Zacatepec es conocido por sus logros en la década de 1950 y 1960, cuando el equipo disfrutó de sus mayores éxitos. Durante ese periodo, los Cañeros se consagraron campeones de la primera división en 2 ocasiones, en las temporadas 1954-1955 y 1957-1958. Además, ganaron la Copa México en 1957 y 1959, consolidándose como uno de los equipos más competitivos y respetados de la época. Fundado en 1971 por la Universidad Autónoma de Guadalajara, los Tecos ha tenido una notable trayectoria en el fútbol mexicano, destacándose tanto en la primera división como en la Liga de Ascenso. Los Tecos lograron su mayor éxito en 1994, cuando se coronaron campeones de la Primera División de México tras vencer al Santos Laguna en la final. En 2009, el equipo pasó por un cambio significativo cuando fue renombrado como Estudiantes Tecos, en un esfuerzo por rejuvenecer su imagen y acercarse más a la comunidad estudiantil. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el equipo descendió a la Liga de Ascenso en 2012. Los Tiburones Rojos del Veracruz fueron uno de los equipos más emblemáticos y queridos del fútbol mexicano. Fundado el 9 de abril de 1943 en el puerto de Veracruz, el club tuvo una historia llena de altibajos, marcada tanto por éxitos como por desafíos. El equipo jugaba sus partidos como local en el estadio Luis Pirata Fuente, que se convirtió en un verdadero bastión para el equipo y un lugar de encuentro para sus apasionados aficionados. A lo largo de su historia, Veracruz ganó 2 títulos de liga en la década de los 40, consolidando a los Tiburones Rojos como un equipo respetado y exitoso en sus primeros años. Sin embargo, la historia del club también estuvo marcada por numerosos descensos y problemas administrativos. Y desafortunadamente, en diciembre de 2019, la Federación Mexicana de Fútbol desafilió a los Tiburones Rojos del Veracruz debido a problemas financieros y administrativos. El Club Atlético Morelia es uno de los equipos más históricos y tradicionales de México. Fundado el 21 de noviembre de 1924, el club ha tenido una presencia notable en el fútbol mexicano. Con equipos aguerridos, afición fiel, una fuerte identidad y mucha personalidad, los canarios lograron ser protagonistas en Primera División por casi 40 años. Morelia obtuvo su mayor éxito en el invierno de 2000, cuando se consagró campeón de la Primera División de México, derrotando a Toluca en una emocionante serie de penales en la final. Este título marcó un hito importante en la historia del club y consolidó a Morelia como un equipo competitivo en la liga. Dentro de su palmarés logró 3 subcampeonatos de Primera División, una Copa MX y 2 subcampeonatos de Copa, así como 2 subcampeonatos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En 2020,
el club desapareció para convertirse en el asqueroso Mazatlán FC. Sin embargo, el legado del equipo en Morelia continuó, y en junio de 2020 se anunció la creación del Atlético Morelia, que compite en la Liga de Expansión MX, la segunda división del fútbol mexicano. El nuevo Atlético Morelia ha buscado mantener viva la tradición y el espíritu del antiguo club, con una fuerte conexión con la comunidad y la afición de Morelia. El equipo sigue jugando en el Estadio Morelos, llena casi todos sus partidos y continúa desarrollando talento joven, con el objetivo de, algún día, regresar a la máxima categoría del fútbol mexicano. El Club de Fútbol Atlante es uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, con una rica historia que se remonta a su fundación en 1916 en la Ciudad de México. A lo largo de su historia, Atlante ha experimentado periodos de éxito y ha dejado una marca indeleble en el fútbol mexicano. El equipo ha ganado varios títulos de liga, incluyendo campeonatos en las temporadas 1946-47, 1992-93, verano 1997 y clausura 2007. Estos logros han cimentado la reputación de Atlante como uno de los clubes más respetados del país. En los últimos años, Atlante ha competido principalmente en la Liga de Expansión MX, anteriormente conocida como Ascenso MX, buscando regresar a la máxima categoría del fútbol mexicano. Aunque ha enfrentado desafíos y cambios en la estructura del equipo, la identidad y el legado de Atlante siguen siendo fuertes entre sus seguidores.